En 1934, el filósofo mexicano Samuel Ramos publicó una obra llamada El perfil del hombre y la cultura en México. En esta obra, el escritor utilizó clave psicoanalítica para esclarecer cuál es el carácter del mexicano y por qué debería estudiarse desde el punto de vista filosófico. Resulta que Ramos usó sus conocimientos en psicología para tratar de responder por qué los mexicanos somos como somos. Y la teoría que empleó para este trabajo fue la de Alfred Adler. Adler era un psicoterapeuta austriaco que propuso la teoría denominada complejo de inferioridad. Desde los supuestos de Adler, Ramos propuso que la desproporción que existe entre lo que uno quiere hacer y lo que se puede hacer conduce a un sentimiento de incapacidad y de desconfianza de sí mismo. Si es mayor lo que se quiere hacer de lo que se puede hacer, el resultado es obvio. Desde esta perspectiva, como señaló Guillermo Hurtado, Ramos explicó las actitudes y la conducta individual y social de los mexicanos, las circunstancias concretas de México y su cultura derivada de Europa. Explican la causa del sentimiento de incapacidad y de desconfianza de sí mismo en el mexicano. Al respecto, Hurtado señaló que la causa de ese complejo es que los mexicanos se midieron con valores que les quedaban muy altos en un momento de su desarrollo histórico, un momento en el que tenían que haber sido más modestos en sus aspiraciones. En ese sentido, Ramos señaló que el sentimiento de inferioridad de nuestra raza tiene un origen histórico que debe buscarse en la conquista y colonización, pero no se manifiesta ostensiblemente sino a partir de la independencia, cuando el país tiene que buscar por sí solo una fisonomía nacional. México, siendo un país joven, quiso de un salto ponerse a la altura de la vieja civilización europea. Entonces, estalló el conflicto entre lo que se quiere y lo que se puede. Así fueron las palabras de Samuel Ramos. Y es que son muy conocidas las figuras en donde el sentimiento de inferioridad, como un síntoma, se hace presente. 3 ejemplos permiten a Ramos dibujar una fisionomía nacional: el pelado mexicano, con su hombría quimérica; el mexicano de la ciudad, con su desconfianza irracional; y el burgués mexicano, con su vergüenza de ser mexicano. Aunque cabe destacar que este sentimiento de inferioridad no es mal esencial o intrínseco, ya que deriva, como se dijo, de la historia del mexicano. Para Ramos, todas estas figuras se sustentan en valoraciones impropias y en sobreestimaciones que falsean la realidad. El pelado que busca riña como un excitante para elevar el tono de su yo deprimido; el mexicano de la ciudad que desconfía del mundo y de los hombres; y el burgués mexicano que toma como empresa al construir su propia imagen conforme a un deseo de superioridad. Son solo posturas, ardidez, que carecen de todo valor real. Con este diagnóstico, el mexicano se podría comprender como un hombre que huye de sí mismo para refugiarse en un mundo ficticio, pero así no liquida su drama psicológico. Como pudimos ver, Ramos considera que algunas expresiones del mexicano son maneras de compensar un sentimiento de inferioridad. Ramos dice que las personas, sin importar la nacionalidad, pueden experimentar este sentimiento, pero en México más bien es un fenómeno masivo. Esto no significa que seamos inferiores, sino más bien que nos sentimos inferiores porque no somos capaces de igualar los estándares europeos. Este sentimiento de inferioridad viene de un deseo por conseguir cosas que son demasiado grandes para las capacidades de la persona. En el momento en el que alguien se propone algo y fracasa, entonces se avecinan los sentimientos de frustración y tristeza. Pero según Ramos, la reacción de un mexicano sería rechazar el fracaso. El mexicano diría que el fracaso no le ha afectado, sería negar la frustración y el conflicto. Por el contrario, se pondrá una máscara de dureza. El mexicano, luego de haber fracasado, se proclamará como alguien fuerte y tratará de convencerse a sí mismo de que sigue siendo una persona inquebrantable. Y por último, y para cerrar este capítulo, Ramos nos invita a una reflexión ética y educativa para reencontrar el humanismo y los valores reales de México. Esto no significa que debamos apostar por un provincialismo, pero Ramos nos encomendó realizar una reflexión que no nos encerrará ni en un europismo ni en un falso mexicano puro, para poder dirigirnos hacia un nuevo humanismo que se caracteriza por una conciencia más justa, más documentada de los valores reales del hombre. Esta empresa se cristalizaría con la sistematización de la educación que estaría dirigida al cultivo de la lengua y de la literatura, como una base en la que se asentaría la cultura nacional y debería acompañarse de la historia, la geografía, las ciencias naturales, así como la vida y la filosofía. Como dijo Ramos, no importa de qué nacionalidad seas, igual las actitudes y comportamientos del supuesto mexicano se pueden dar desde hasta los chinos hasta los franceses, pero en México se da de manera masiva. Pero aún así, no importa si eres mexicano o no, yo siento que tus comportamientos, actitudes y mentalidad van más allá si eres mexicano o no, sino de la educación que dan los padres de familia y tu círculo social.